Le toca, como al actual y a muchos gobernadores que están, le toca gobernar un periodo realmente sin contrapesos, ¿no? A nivel nacional. Este, Tradicionalmente sabíamos que los presidentes ejercían este poder hacia los estados. Ellos eran quienes quitaban, ponían gobernadores, y nosotros lo padecimos de manera constante porque cualquier derrapada de un gobernador pues significaba su renuncia. Algo que no le gustaba a los presidentes, pues renunciaban. Nosotros tenemos el récord de gobernadores, de cambio de gobernadores en Chiapas. O sea, prácticamente nadie terminaba su mandato. El primero que lo terminó fue Pablo Salazar Mendicuchía, que inició en el 2000. Fuera ahí, en un sexenio podíamos tener hasta 4 o 5 gobernadores. Porque los presidentes los castigaban o los premiaban. El último gobernador premiado fue Patrocinio González Garrido. Entonces se va muy bien, era pariente de Carlos Salinas de Gortari, lo premia con la Secretaría de Gobernación y curiosamente le explota la guerra, ¿no? Con el ZLN, y se va. Entonces en ese sexenio tuvimos 3 gobernadores. Primero Patrocinio, después Elmar Zetzer, y al final un gobernador de 10 meses que cerró el ciclo. Entonces, si los gobernadores abusaban de ese poder, el presidente tenía los instrumentos para disciplinarlos, como era el caso de Elmar Zetzer. No sabía qué hacer tampoco con el ZLN y lo despidieron. Un gobernante que tuvimos tomó posesión el 1 de diciembre y el 14 de febrero lo despidieron. Fue por presiones del ZLN, de la sociedad, y había mucha inestabilidad. El presidente dijo, bueno, que se vaya, y eso pasaba. Sin embargo, empezamos a ver que los presidentes ya no eran tan fuertes, ya no eran capaces de mandar en los estados. Y el primer síntoma fue el de Roberto Madrazo. Cuando le pidieron, Ernesto Zedillo le pide que renuncie a la gubernatura de Tabasco por presiones de Andrés Manuel, el gobernador se negó, y ese fue el primer síntoma en el cual los gobernadores empezaron a consolidarse en sus estados y a ejercer un poder sin contrapeso alguno. En el caso de Chiapas, que fue en el mismo momento de Roberto Madrazo, fue previo, en el caso de Chiapas, él sí renunció. Cuando le pide Ernesto Zedillo la renuncia, se va a 2 meses de haber tomado posesión. Entonces, fue el último gobernador a quien lo hicieron renunciar de esa manera. Después llega Vicente Fox, y con Vicente Fox hay un presidencialismo débil. Esa autoridad centralizadora que se tenía ya no la puede ejercer en los estados, es imposible, y el contrapeso presidencial se ve limitado tremendamente. Ya no hay una injerencia directa de los presidentes en los gobernadores. Por eso, a partir del 2000, nosotros, todos los gobernadores que hemos tenido hasta la fecha, han terminado su mandato, lo cual no sucedía en todo el siglo XX, ¿no? Sin embargo, esta parte empieza a surgir, lo que digo ahí, estos gobernadores caciques, estos gobernadores virreyes, estos gobernadores imperiales, y más que virreyes, yo creo que no son virreyes, son verdaderos reyes, porque no tienen límite alguno. Lo controlan todo, lo tienen todo, controlan a su territorio como pequeños principados, ¿no? O sea, sin contrapeso alguno, administran todo. Administran la educación, la salud pública, deciden buena parte de las regulaciones que afectan la vida económica, pactan alianzas, despiden a funcionarios, meten a la cárcel a que se les antoje, ordenan casi prácticamente todo, el desarrollo urbano, creo que todo, ordenan hasta en los partidos políticos. Al menos eso ha pasado en Chiapas. Es este poder omniabarcador que lo tiene todo, lo controla todo, y a todo le da el visto bueno. Nada se sustrae. En Chiapas se lo elige el gobernador, hasta los rectores, no sé qué pasa, pero allá se elige eso.
por supuesto que tienen todo, el poder judicial, los institutos electorales, los OPLES. En el caso de Chiapas fue vergonzoso lo que pasó, porque los OPLES, que se supone que dependen de una instancia federal, las elecciones del año pasado lo controló el gobierno del estado. Entonces, y la cuestión más bochornosa que se dio fue que electores chiapanecos que deberían estar votando en Tuxtla Gutiérrez o en algún pueblo de Chiapas, de repente aparecieron que estaban votando en Sierra Leona, en Polonia, en lugares donde jamás habían estado, en Ghana, ¿no? Hasta en países musulmanes, ejerciendo su voto para votar a un diputado migrante, que además es una figura única a nivel nacional. Entonces, pero el gobernador dijo quién iba a ser el diputado migrante, quién iba a tener esa beca para ejercer de diputado migrante en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, viviendo del presupuesto. Sin embargo, se les pasó la mano, ¿no? Porque normalmente un diputado migrante no saca más de 1,000 votos, pero sacó más de 3,000. Y tijeretearon, por supuesto, el padrón electoral. Y dentro de ellos a un funcionario de un partido político, del Partido del Trabajo. Y él se dio cuenta porque de repente empezó a investigar y su voto había aparecido en Sierra Leona. Tuvo que ser el TRIFE que destituyera a todos los consejeros electorales. Hoy tenemos consejeros electorales nuevos, que eso nada más es una parte de la evidencia. Otra, por ejemplo, fue este OPLE, manejado por el gobernador. Decidió el gobernador que el partido ganador iba a ser el Verde, pero sobre todo hombres. Entonces, se inconformaron las mujeres, grupos de mujeres, y 48 horas antes, los municipios fueron sustituidos, bueno, los candidatos, los hombres, fueron sustituidos por mujeres para garantizar el 50% de paridad de género. No tuvieron tiempo de hacer campaña. Imagínense, 48 horas antes. Incluso no salieron en las boletas, aparecían en las boletas el nombre del hombre, no de la mujer. Entonces, pero todo se debió, y lo que decían, bueno, es que el gobernador me ordenó, decía, pero eras funcionario federal, o sea, eras del OPLE. Bueno, entonces los destituyeron a todos, y se espera que los nuevos funcionarios no reciban órdenes del gobernador. Pero es muy difícil sustraerse de una autoridad que lo controla todo. ¿Cómo sustraerse de esa autoridad que lo controla todo, como antes lo hacía el presidente de la República a nivel nacional? En ese escenario, sin contrapesos, surge Juan Sabines Guerrero, que además surge con una cuestión bien interesante, porque él era priista y 2 días antes de que se cerrara el registro de candidatos, deja el PRI y se convierte en perredista. Andrés Manuel lo había elegido para acompañarlo. Él era candidato en ese momento a senador por el PRI. Pero además, cuando gana Felipe Calderón en esas cuestionadas elecciones, el primer gobernador de oposición que reconoce el triunfo de Felipe Calderón es Juan Sabines, y le dice que ganó un amplio margen y que ganó por las buenas, y sobre todo en Chiapas. Desde ese momento, pues se gana el apoyo de Felipe Calderón, ¿no? Entonces fue el primer gobernador de oposición que gana. Mientras todavía seguía la disputa que se prolongó por varios meses, para Sabines no había tal. Entonces, este gobernador va a tener 3 características que creo que se pueden traspolar a muchos gobernadores que se mueven en la opacidad, que manejan altos presupuestos, endeudan como pocos a los estados, no hay límites para endeudar, o sea, además el dinero es insuficiente, porque pese a que se endeudan no alcanza para pagar pues salarios, para pagar proveedores. Entonces dejan deudas tremendas y se caracterizan, y esa es la parte que creo que nos corresponde, eliminar los contrapesos locales. Bueno, en la parte de que se mueven
en total opacidad. Ya les comentaba los obstáculos que ponen los institutos de acceso a la información en los estados, de tal manera que no se contestan las peticiones de información, aunque esta debería ser de máxima publicidad y de disponibilidad de información, no hay tal. Vean, en el rubro, por ejemplo, de opacidad, presupuestal estatal, el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, ubicó a Chiapas en el penúltimo lugar, con una calificación de 39 reprobados en la escala del 1 al 100. En el informe dijeron que no se había transparentado los gastos como debían ser, pero aquí creo que compiten casi todos los estados y los porcentajes son mínimos en los que se mueven, porque están casi todos en este parte. Entonces prácticamente no se conocen partidas presupuestales, hay cosas que de plano no los vamos a conocer. Entonces también manejan altos presupuestos, pero a nivel nacional. El rubro de participaciones en los estados ha crecido muchísimo. Por ejemplo, en 1993 era de 20,000 millones de pesos. 20,000 en 1993. En 1993 se manejaban 20,000 millones de pesos. En 2010 los estados manejaban 437,000 millones de pesos. O sea, un incremento bárbaro, ¿no? Sin embargo, insuficiente. Porque, pese a que se incrementan las participaciones estatales, estas no son suficientes y empiezan a endeudarse. Los estados, que también en 1994 eran de 28,000 millones de pesos, en 2011 era de 316,000 millones y en 2014 400,000 millones. Entonces, se incrementa en todos lados. El primer caso que vimos que se hablaba de una deuda pública de un incremento del 700% fue el caso de Chihuahua, que eleva su deuda, como está ahí, en 709%, Oaxaca 668%, Tamaulipas y Chiapas 424%. O sea, todos empiezan a incrementar sus deudas. O sea, nadie se sustrae, dice. Dicen, los virreyes del siglo XXI han tenido un apetito voraz e incontrolado por el dinero. En el caso de Chiapas, Juan Sabines recibió esta deuda de 881 millones de pesos y en 6 años la incrementó a 40,000 millones de pesos, solo en deudas. En realidad dicen que es de 42,200 millones de pesos. Tenemos el penúltimo lugar en competitividad, pero además los congresos, como son controlados por los gobernadores, son cómplices y aprueban la deuda pública de los estados sin problema alguno. ¿Y para qué se emplea ese dinero, ¿no? Pues gran parte es de la corrupción. Se ejerce para contrarrestar manifestaciones divergentes, ¿no? Pero no se utilizan para promover el desarrollo social, para cooptar funcionarios. En el caso de Chiapas aparecían funcionarios de todos lados avalando el trabajo de Sabines. Teníamos a cada rato el representante de la ONU, Magdi Martínez Solimán, que desapareció después, ya no sabemos nada de él, porque decía que Sabines era un modelo de gobernador. Avaló la construcción de las ciudades rurales y dijo que era un modelo para exportarlo al mundo. Yo estuve la semana pasada en una ciudad rural y es una ciudad fantasma, ¿no? No vive la gente salió porque el espacio donde vivían, que les dieron para vivir, era de 30 metros cuadrados la casa. Hay 2 cuartos, imagínense 2 cuartos, una pequeña cocina y en total el terreno no más de 100 metros cuadrados. Y ahí está abandonado, por lo menos en cada ciudad se gastó 500 millones de pesos. Es lo que dijeron. Pero no sé en la realidad, porque las construcciones están hechas de cartón, los golpeas, se destrozan.
hay goteras por todos lados. Bueno, ahora las ciudades rurales están llenas de plantas, de árboles dentro de las casas, están abandonadas. Fui a la ciudad rural la semana pasada de Santiago El Pinar, un lugar precioso, y de 438 viviendas están habitadas 2. Las demás, un supermercado, un mercado abandonado, canchas, pasar por ahí es una ciudad fantasma, ¿no? Pero Magdi Martínez Solimán dijo que eso debería exportarse al mundo. Es el representante de la ONU en México. O sea, el dinero también sirvió para pagar a este tipo de gente. Entonces, no se incrementó la competitividad. Chiapas sigue teniendo el promedio de escolaridad más baja en el país, de 5.5 años. A nivel nacional es el 7.1. Ocupa el último lugar en esperanza de vida, desigualdad de ingreso y tasa de participación laboral. El presupuesto, pese a haber sido muy alto, pues no sirvió para eso. Al contrario, a mí me parece que perjudicó enormemente. Hace poco escribí a qué se debía la causa del asesinato de el presidente de Chamula, y yo decía que uno de los aspectos fue comprar todo con dinero. Entonces, el presidente ofreció en su campaña darle 7,000 pesos a cada persona de Chamula, no solo el que votara por él, a todos. Imagínense, más de 40,000 votantes de Chamula. El presupuesto de Chamula era de 50 millones, aparte de obras, que es altísimo el de obras, pero para mantener el ayuntamiento 50 millones de pesos anuales, y él necesitaba para entregar anualmente, porque además entrega anualmente el apoyo, 300 millones de pesos. 900 millones necesitaba. Y un día antes de que lo asesinaran, porque lo asesinan en la plaza pública, solo puede entregar 50 millones de pesos, de los 900 millones que necesitaba. Entonces, el dinero, estos 40,000 digo ahí, pero en realidad se habla de 42,200 millones de pesos, no sirvió prácticamente para incrementar la competitividad, el desarrollo social de Chiapas. Eso no ha habido. Vemos que la pobreza, en lugar de disminuir, se incrementó. ¿Qué pasó también con el gobierno de Sabines? Pues elimina los contrapesos locales. En eso es bastante efectivo. Esta es una declaración que les pongo ahí de una diputada, de Alejandra Soriano, y que me parece que tiene que ver mucho con la realidad. Persiguió, incluso asesinó a por lo menos 200 dirigentes sociales y campesinos. Muchos de ellos estuvieron en la cárcel. No había manifestaciones prácticamente, no hubo bloqueos a Tuxtla Gutiérrez en el gobierno de Juan Sabines, no hubo oficinas tomadas, tampoco el Parque Central. Últimamente tuvimos la toma del Parque Central durante casi 4 meses por los profesores, pero en su momento eso no lo permitió. Había que eliminar contrapesos locales como fuera. En los partidos políticos, por ejemplo, generalmente los gobernadores controlaban quienes llegaban a los partidos, los cooptaban más bien, pero era dentro de la misma dinámica de los líderes del PRD. En el caso de Juan Sabines, mandó a su propia gente, ¿no?, a que dirigieran al PAN, a que dirigieran altos contratos publicitarios a las empresas de comunicación, las que difundían favorablemente su imagen, pero reprimió, persiguió a quienes no compartían su visión particular y peculiar de ejercer este poder. Bueno, entonces esos son... No sé si se alcanza a ver, ¿verdad?, cómo se va incrementando. Esto solo es información pública, lo que tuve acceso, pero no la información que es subterránea, ¿no?, que además se disfraza. Pero en la información disponible, la que pudieron entregar por los órganos de información, son estos. Y vemos que a través de eso se va incrementando hasta llegar a 427 millones de pesos. Pero en la práctica es más.
Pero de todos modos, cuando termina su mandato, tenemos 427 millones, de cómo había arrancado con 37 millones. Entonces se va a incrementar. Eso es parte también de estos gobiernos. Entonces llega a 427 millones de pesos. Entonces, pero además maneja más presupuesto, comunicación social, que otros órganos como el Instituto Estatal de la Juventud, que manejó 5 millones de pesos al año, como el Instituto Estatal de Protección Civil, de Educación para los Adultos, o que la Universidad Intercultural de Chiapas, que andaban en los 5 millones. Y en cambio para comunicación social termina con más de 400 millones de pesos. Eso es parte de lo que hacen ellos. O sea, entonces había que premiar a la gente, ¿no? ¿Y quiénes son los grandes beneficiarios? Pues si los chiapanecos vemos televisión, pues entonces los grandes beneficiarios son Televisión Azteca y Televisa. Más Televisión Azteca que Televisa. Teníamos un equipo de fútbol que en la gestión de Pablo Salazar lo compraron en 62 millones de pesos y se lo vendieron al dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, en menos de 26 millones de pesos. Sin embargo, estuve buscando y ese dinero jamás ingresó a las arcas del Estado, es decir, que se lo regalaron. Entonces, no hay evidencia. Dijeron que lo habían vendido en 26 millones. De todos modos, era muy mal negocio haber comprado un equipo en 62 millones y venderlo en 26. Pero en la práctica no se dio eso. Fue una concesión más. Ricardo Salinas Pliego es el gran empresario en Chiapas. Tiene empresas mineras. Tiene toda la empresa eólica a 50 años para él. Entonces, o sea, no solo fue premiarlo con contratos de publicidad que son altísimos, sino además con otro tipo de contratos. Además de estos presupuestos, que eran 1 millón por lo menos diario solo para Televisión Azteca, o sea, lo que pude conseguir fueron unos datos que presento por ahí, que habla de 62 millones por 3 meses, que eso sí está evidenciado. Entonces, pero eso no aparece dentro de la información que me otorgó el Instituto de Acceso. Entonces, Salinas Pliego encuentra en Sabines a un aliado para expandir su presencia, su negocio. Es el gran empresario. Es más, se le otorga una medalla. En Chiapas otorgan medallas a los hombres, a los prohombres, ¿no? Entonces se le otorga a la medalla más importante que otorga el Congreso del Estado, la medalla Fray Matías de Córdoba, se lo entregan a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Por un acuerdo firmado por todos los diputados, porque decían que había demostrado una política social en la entidad, por creer firmemente en los beneficios de la transformación económica de México. Y el gobernador además completó el reconocimiento, dice, ha puesto su corazón en Chiapas y los chiapanecos somos gente agradecida, sabemos agradecer a quien nos ha dado la mano de amigo, sobre todo una empresa socialmente responsable. Esa es la gran alianza que este país necesita. Bueno, entonces le regalaron el equipo de fútbol y que después se lo llevó además, o sea, no se quedó en Chiapas. Cuando llega este gobernador Manuel Velasco Suárez, se encuentra con que no tiene ni siquiera equipo de fútbol, que tiene que buscar quién va a llegar. Y ahora no hay equipo de fútbol, llegaron los empresarios a quienes les pagan todo, por supuesto, hasta el salario de sus jugadores, para que estén en Chiapas. Entonces, no solo fueron las empresas televisoras. Esta es información pública. La Jornada recibió en un periodo 17.400.000 pesos. O sea, digamos, todos los medios. Y con una compañera que creamos el periódico, el portal Chiapas Paralelo, se llama Ángeles Mariscal, había sido corresponsal de La Jornada por más de 15 años y presionaron a La Jornada para que la despidieran. O sea,
Entonces, se trataba de eliminar a la gente que podía emitir información divergente. Ahora Ángeles es freelance, ¿no? Pero fue casi 15 años corresponsal del periódico La Jornada. Y le dejaron de publicar mucho tiempo porque pues publicaban notas que no le convenía al gobernador, pero decíamos, ¿cómo está el asunto? Pues al final, solo por lo que conseguimos, pues solo por un periodo, 17 millones de pesos. O sea, no en todo el sexenio, solo unos meses.